Ok. Bueno, seguimos con la grabación. Entonces les decía, mis queridos maestros, ok, gracias por avisarme, maestros. Cuando eso pase, me cuentan, ¿listo? Estábamos aquí en la tipología de los textos y les estaba diciendo que fijo, nos van a salir de estos, nos van a salir de estos, nos van a salir de estos. Y mi deber como su maestra instructora para este curso es decirle, esta es la estructura del informativo, de aquí te pueden salir preguntas así, así, así. Esta es la estructura del expositivo, te van a salir preguntas así, así, así. Esta es la estructura del argumentativo, te pueden salir preguntas así, así, así. De los textos literarios, ¿cierto? Que los amamos nosotros los maestros de literatura, déjenme decirle que no están saliendo nada que tenga que ver con cantares de gesta, ni con epopeyas, ni nada de esto, ¿sí? Nada, muy poquito lírica, de, no sé, no me late que vaya a salir ningún poema, pero sí nos va a salir cuento, nos va a salir de pronto un microrrelato, de pronto una fabulita con propósito didáctico y un fragmentico de novela. Lo demás no me sale, maestros, porque no me alcanza el tiempo, no me alcanza en la pregunta y ellos prefieren darle brillo a esto. Bien, darle brillo a esto sobre todo. Bien, por ahí Víctor Leonardo tiene la mano levantada. Víctor Leonardo hace la pregunta por el chat. ¿Serías tan amable? Y te la contesto. ¿Bien? Bueno, continúo, queridos maestros. Continúo, voy a borrar mis rayitas para que lo tengamos claro. Lo más interesante de esto, maestros, es que nosotros podemos darnos cuenta más adelante, ¿cierto? Podemos darnos cuenta más adelante. Hay personas que pelean y pelean y pelean porque no sé si les ha pasado que dicen, no, pero es que yo voy a buscar cómo conseguirme el examen para hacerlo, para ver los textos, para ver los casos, para ver las preguntas, ¿cierto? Y a la hora del que usted no sabe si lo que le están dando o lo que le están consiguiendo es real o no. La verdad, maestro, usted tiene que ponerse las manos en el corazón y pensar en que tiene que estar preparado, no para hacer un copy-paste, ¿cierto? De lo que está haciendo, sino para de verdad aprender a responder ese tipo de cosas. Entonces, mi propuesta, maestros, es que por medio del conocimiento de la estructura textual o del tipo de texto, usted sea capaz de identificar qué tipo de preguntas le van a salir en la prueba. Si es un texto argumentativo, créame que no le va a salir otra pregunta que no sean las referentes a un texto argumentativo, a su estructura. Si le sale un texto narrativo tipo fábula, yo le aseguro que usted va a conocer cuáles son las preguntas que pueden salirle a todas las fábulas del mundo. ¿Me entiende? O a un cuento o a un ensayo. ¿Qué preguntas se le hacen a un ensayo en evaluación por competencias? Entonces la pregunta nunca va a cambiar porque la estructura del texto va a ser igual. Lo que va a cambiar son los autores, lo que va a cambiar son los temas, pero la estructura textual no va a cambiar, ni las preguntas que van a ser correspondientes a una estructura textual. ¿Bien? Bueno. Entonces, miremoslos acá. Aquí están un poco más desglosados, ya no en el otro cuadro, sino que aquí está lo que prácticamente nosotros vamos a ver, ¿cierto? A nivel de informativos, cuál es su característica y en qué modalidad lo podemos encontrar. A nivel de texto narrativo, su característica y lo que vamos a encontrar o en qué modalidad podemos encontrarlo en la prueba. Los bellísimos argumentativos, su modalidad y lo que vamos a encontrar en la prueba. Y los expositivos, ¿cierto? Con su respectiva caracterización y cómo los podemos encontrar en la prueba. ¿Listo? Entonces, al igual que las otras tipologías, perdón, que las otras diapositivas, pues lo ideal es que usted, ok, ¿cuál es Yesenia? Dice, ¿cuál sería la diferencia clave entre texto expositivo e informativo? Bueno, Yese, vamos a hablarlo poco a poco, ¿listo? Dentro de la dinámica de la clasificación de los textos y la caracterización, vamos a hacer la respectiva definición, pero yo pienso que con este cuadro te puedo ayudar muchísimo, ¿cierto? Te puedo dar la instrucción informativa dentro de la prueba de lectura crítica siempre, o casi siempre, mis queridos maestros,
siempre va a ser esto: afiches, circulares y cartas. En otras palabras, los textos informativos de la prueba de lectura crítica siempre van a tener un componente gráfico, ¿sí? Siempre van a tener un componente gráfico para que no peleemos frente a la prueba, mientras le doy la explicación propiamente dicha. Mientras que a los textos expositivos lo que me van a hacer es explicar un tema, ¿cierto? Me van a dar explicación de un tema, me van a caracterizar un tema, me van a clasificar un tema. Los informativos en la prueba de lectura crítica siempre van a estar acompañados del componente gráfico. ¿Bien? Mientras llegamos a la clase que vamos a hablar eso. Eso se puede inferir con ese cuadro. Ajá, listo. Gracias, maestros. Bueno, seguimos. Entonces, igual vamos a, como se trata de que el día de hoy podamos tener como un abrebocas, quiero que me dejen saber por el chat si usted en este momento me está escuchando bien o me está escuchando entrecortado. Es que aquí la plataforma me está avisando de que parece que me están escuchando entrecortada. ¿Me lo dejan saber, por favor, por el chat? Entrecortado, unas cortadas, a veces entrecortado. Permítame en un momento. Bueno, ahorita sí me escuchan bien, es que me toca desconectar las otras cosas. Pero bueno, seguimos. Bueno, maestros queridos, entonces seguimos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de una tipología textual como para irnos cogiendo confianza. Yo no los voy a tirar el día de hoy, hablar desde algo que sea complicado por nosotros, sino que vamos a arrancar hablando de lo que para nosotros hasta el momento, ¿cierto? Ha sido lo más cotidiano, lo más asertivo, lo que mayor acercamiento nos ha dado a de pronto a nuestros momentos de lectura, que son los textos narrativos. Bien, cada clase vamos a trabajar una tipología textual, un contenido y una ejercitación frente al contenido, frente a la tipología textual y obviamente un referente teórico para poder entenderlo. ¿Listo? Entonces hoy vamos a hablar de textos narrativos. ¿Qué es lo que tienen esos textos narrativos que no lo evalúan hasta cuando estamos en un concurso como el del magisterio, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienen esos textos narrativos? Vamos a recordar desde nuestra época de bachillerato o desde nuestra época de escuela, ¿qué tiene un texto narrativo? ¿Listo? Hablemos de la estructura narrativa, vea eso tan bonito, ¿cierto? Vea eso tan bonito y no se necesita ser literato para querer la estructura narrativa. Ajá, ¿cómo no caer en esas trampitas? Yo les voy a enseñar algunos truquitos que yo me sé, ¿cierto? Yo les voy a enseñar a descartar, yo les voy a enseñar cómo no caer en alguna de esas cosas en la medida de la ejercitación. Permítanme poco a poco y ustedes lo van a ir descubriendo. Yo me imagino que la mayoría de ustedes en estos momentos están muy ansiosos, quieren tener todo el conocimiento en un solo día, pero esto es un proceso, maestros. Esto es un proceso y de la noche a la mañana no vamos a almacenar toda la información, no podemos decir que con una sola clase vamos a lograr tener experticia y manejo de la prueba porque no es así. Entonces vamos, déjense llevar de la manito. Yo les aseguro que terminando estas 7 clases, ustedes van a poder hacer una evaluación del curso y van a ponerse la mano en el corazón y van a decir, sí, tengo manejo de la prueba de lectura crítica, sí estoy preparado o no. ¿Listo? Quiero que ustedes mismos se lo planteen. Bien, hablemos de la estructura narrativa. No sé si se acuerdan que les estaba diciendo que si conocemos la estructura, no importa qué tipo de texto sea, si yo identifico su estructura, entonces yo ya sé qué preguntas me van a salir de ahí. Entonces, vamos a comenzar a trabajar sobre esto.
Mis queridos maestros, miren, cuando ustedes, maestro de lenguaje, me van a poder dar la razón con esto que les voy a decir. Las preguntas de lenguaje a nivel de comprensión de textos narrativos siempre van a ser las mismas. Esté usted en segundo, en quinto, en 11, esté en la universidad o esté presentando las pruebas del concurso. Siempre van a ser las mismas. Lo que pasa es que la forma de preguntar va a cambiar, pero la estructura narrativa no va a cambiar porque es que así está hecha, así está diseñada. Esa es la estructura que se le dio desde la gramática de la lengua, desde el nivel semántico de comprensión, desde todo eso. Bueno, en la estructura narrativa vamos a tener en cuenta 3 planos de análisis. Es decir, que pueden haber 3 focos de donde se vayan a desprender las preguntas que a mí me van a salir. El texto narrativo puede ser fábula, puede ser cuento, mini cuento, puede ser una anécdota, puede ser un fragmento de una novela. Todos van a tener 3 núcleos de análisis o 3 planos de donde me van a salir preguntas. Lo primero, aquí está, mis queridos maestros. Si tengo un texto narrativo, se llama narrativo porque tiene un narrador. Y el identificar qué tipo de narrador es el que se encuentra dentro de un texto, se va a convertir para nosotros en nuestra forma o en nuestro, por así decirlo, llave para comprender lo que dice el texto, cuando usted es capaz de identificar qué tipo de narrador es. Entonces, por eso les digo, vamos a recordar cuando estábamos por allá en bachillerato o en quintico de primaria, cuando la maestra o el maestro nos hablaba de tipos de narrador. Existen 3 tipos de narrador por excelencia que son los siguientes: narrador omnisciente, narrador protagonista y narrador testigo. ¿Listo? Pueden aparecerme textos narrativos que tengan cualquiera de estos tipos de narrador. Narrador omnisciente, recorderis. Narrador omnisciente es aquel narrador que no participa de ninguna de las cosas de la narración, pero lo ve todo, lo sabe todo, hasta lo que sienten y ven los personajes. Es como una especie de ojo de Dios que ve todo lo que tiene los elementos del texto. De hecho, puede hasta predecir el futuro, pero él no participa de nada, él solamente está observando. Segundo tipo de narrador, narrador protagonista. Es el yo del texto, ¿sí? Un ejemplo de que me aparezca narrador omnisciente. El hombre estaba sentado en la banca del Parque Bolívar. El hombre. No sé quién es el hombre. Alguien que lo está viendo desde acá sabe que está sentado en la esquina de esa banca del Parque Bolívar. Lo está viendo. Narrador protagonista lo haría de otra manera, lo haría diciendo: me encontraba una tarde nublada sentado en la banca del Parque Bolívar. Y el otro tipo de narrador es el narrador testigo. Es ese narrador que está observando lo que le pasa al otro, pero no es el protagonista, pero puede participar también de los eventos de la narración. Puede decir: Mario, un amigo que conocí en el Boulevard Plaza, se encontraba una tarde sentado en la orilla de una banca en el Parque Bolívar. No estoy hablando de mí, sino de algo que le pasó a mi amigo Mario, que estaba sentado en la orilla de la banca del Parque Bolívar. Estoy narrando la historia de otro, soy testigo, pero ese testigo no lo puede saber todo como el omnisciente, solamente va a contar lo que sus ojos pueden ver. El omnisciente sí lo sabe todo. El testigo sí puede participar de las acciones del texto, mas no es el protagonista. Mientras que el narrador omnisciente nunca va a participar de las acciones del texto. Él simplemente es un ojo de Dios, un observador de las cosas. ¿Listo? ¿Cómo me puede aparecer esta pregunta en la prueba de lectura crítica? No me va a parecer tan sencilla. No me puede decir cuál es el narrador del texto. Bueno, pueda que de pronto me aparezca de forma literal de esa manera, más no creo, ¿cierto? Ustedes le pueden aparecer la pregunta sobre el narrador en las preguntas de lectura crítica es la voz que nos permite entender de dónde se encuentra o quién está presente en los eventos narrados es la siguiente.
Entonces te dan varias opciones. Ay, Luis Fernando. Bueno, ya lo leí por acá. ¿Me hago entender? Con la práctica ustedes van a entender un poco más sobre estos tipos de narrador. Bien. Sobre esos tipos de narrador. Ejemplo de omnisciente. Voy a narrarles algo así. Voy a decir, el hombre y la mujer se encontraban perdidos en la mitad del bosque. Ella lloraba y sollozaba por todas las acciones que se habían desarrollado durante el día. Él, mirándola y conocedor de todas las cosas que habían sucedido, se daba cuenta de que ella sufría muchísimo. En el pasado, él tal vez quisiese haber podido solucionar alguna de sus dificultades, pero, o sea, hay alguien que conoce el presente, el pasado, el futuro, sabe por qué está triste, pero no participa, está mirando solamente que él y ella están en esa situación. ¿Bien? Bueno, ahora, algo para darme cuenta de la diferencia entre los tres. El narrador omnisciente me narra en tercera persona. El narrador protagonista me narra en primera persona. Y el narrador testigo me narra en segunda persona. ¿Bien? Bueno. Algunos cuentos tienen narrador omnisciente. Algunos cuentos tienen narrador omnisciente. No todos los cuentos tienen narrador omnisciente. Pueden tener narrador protagonista o pueden tener narrador testigo. ¿Bien? Bueno, el segundo plano de la historia. Usted le van a preguntar por los personajes, le van a preguntar por el espacio y le van a preguntar por el tiempo. De los personajes, ¿qué tiene que darse usted cuenta aquí? Que esos personajes pueden ser protagonistas o pueden ser secundarios. Ojo, que aquí hay una cascarita grande, ¿sí? Leer muy bien por qué tipo de personaje le están preguntando en su texto. Yo me acuerdo hace unos años atrás, había un texto en la prueba saber de grado 11 de los chicos que se llamaba Los dos reyes y los dos laberintos, del maestro Jorge Luis Borges. Y hay una pregunta cuando presentan el ICFES los resultados, me daba muchísima risa una pregunta que uno dice, ¿cómo es posible que una pregunta tan fácil haya sido la cáscara de tantos pelados en el ICFES? Y la pregunta decía, ¿quiénes son los protagonistas de la historia anterior? Una pregunta de nivel 1, uno dice, pues uno leyendo el texto, ¿quiénes son los protagonistas? Los pelados se ponían a contestar cualquier otra cantidad de respuestas y no la de los protagonistas, porque el texto se llamaba Los dos reyes y los dos laberintos. Entonces ellos creyeron, porque no leyeron que los laberintos también eran protagonistas. Entonces, pum, unos marcaron disque eso, y el laberinto era el lugar, no el personaje. Otros me hablaron de todos los personajes, porque hay otra opción de respuestas que hablaba de todos los personajes, principales y secundarios. Entonces, pum, 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 subrayaron ese óvalo de esa opción. Y yo decía, vale, ¿qué vaina es no leer bien? Me están diciendo protagonistas. Los protagonistas son los que tienen acción directa sobre las acciones del texto. Entonces, ahí está el cliché. Frente a cuando me preguntan sobre los personajes, mirar qué tipo de personajes son. Si son los protagonistas, si son los antagonistas, si son los secundarios, ¿sí? Casi siempre me van a preguntar de los protagonistas. ¿Bien? Los espacios, mis queridos maestros. Los espacios en un texto narrativo pueden ser de dos clases. Pueden ser el lugar como tal en donde están el cuarto, la sala, el comedor, o pueden ser espacios geográficos. ¿Listo? Entonces, si me hablan de espacio geográfico o la ubicación, yo tengo que identificar en el texto si me están hablando de Barcelona en España, o si me están hablando de Buenos Aires en Argentina, o si el lugar o el espacio geográfico es Colombia, Macondo. ¿Listo? El lugar es diferente porque el lugar como tal es el recinto en donde se encuentran esos personajes o donde se está desarrollando la escena como tal. Y en el tiempo también hay otra variable, por así decirlo. En el tiempo me pueden preguntar o por el tiempo cronológico o por el tiempo atmosférico. Cuando me hablan de tiempo cronológico me están hablando de hoy, ayer, mañana, pasado, presente, futuro. Y en el tiempo atmosférico me pueden hablar del estado de clima, ¿cierto?
Una pregunta sobre esto a nivel de tiempo atmosférico puede ser algo como lo siguiente. Según los eventos narrados en el texto anterior, la expresión, abro comillas, me encontraba en la primavera de mi vida, quiere decir, primavera de mi vida, atmosféricamente, la primavera debe ser cuando está joven, cuando está cambiando de ser una niña a ser adolescente, jovencita, está renaciendo. Entonces ahí aplicaríamos de pronto ese tipo de conocimientos, ¿sí? O este hombre en el otoño de su existencia, entonces ya sé que el otoño de su existencia es cuando ya al hombre le cayeron las hojas, o sea que ya se le cayó el pelito, está viejito, y entonces está pues como doblando la esquina, por así decirlo. ¿Ven? Entonces, para tener en cuenta, a nivel de personajes, identificar siempre qué tipo de personajes en la pregunta me está indagando. En los espacios, determinar si es un espacio geográfico por el que me están preguntando o es un lugar como tal, físico, donde están los personajes. Y a nivel de tiempo, saber si la pregunta está enfocada hacia mirar un tiempo atmosférico o un tiempo cronológico. Bien. Ojo con este siguiente plano de la narración, que estamos hablando del plano del relato. Y en este plano del relato le voy a dar un doble clic, una doble raya, voy a enmarcar una palabra que es el orden. Y esto no aplica solamente para los textos narrativos, sino que aplica para todo. Ojo con esto que es el orden, maestros queridos. El orden. Si en el texto comenzaron hablándome de Pepita, Juanito y Martica, ¿sí? Y en la pregunta me están diciendo los personajes del texto son Juanita, Martica y Pepito, así sean los tres. Si no están en el orden en el que aparecen en el texto, la descarto. Porque el orden de aparición de los personajes o de aparición de los lugares, si el personaje primero estuvo en Bucaramanga, luego en Barranquilla, después en Cartagena, el orden que se manifiesta en las opciones de respuesta debe coincidir en ese orden en donde se están apareciendo los elementos del texto. En un texto, por ejemplo, digo, esta pregunta frente al orden es uno de esos pequeños truquitos que le estoy dando a usted para que en este momento comience a descartar las preguntas que le piden organización, ¿sí? Los eventos narrados en el texto corresponden al siguiente orden. Primero, inicio de la historia, problemática desarrollada con tal y tal cosa, finalización. No le pueden decir finalización, desarrollo y inicio. Hay un orden. Y eso siempre para nosotros va a ser una directriz que nos permita descartar las preguntas que nos van a, opciones de respuesta que me van a distraer y me voy a ceñir a ese orden. Por eso se los puse en recuadro. Querido Juan Saiz, el omnisciente es el que es en tercera persona. El que es en primera persona es el protagonista, el yo. Y el que es en segunda persona es el testigo. ¿Listo? Se lo voy a escribir por aquí. Omnisciente, ¿sí? Es el que estamos hablando de tercera persona. Estoy escribiendo por el chat. ¿Listo? Ah, espérate. Espérate que no me está dejando mostrar esa parte. Le repito entonces. En primera persona sería el narrador protagonista, el yo. Yo me encontraba, me senté, estaba sentado y omnisciente es en tercera persona, sí, está personalizado, sí. Y el testigo es en segunda persona. Bien, venga, quiero que comencemos a practicar esto en la estructura narrativa y si nos van surgiendo preguntas, pues allí comenzaré a respondérsela. ¿Listo? Para que alcancemos a ver. Esta clase ha sido bastante teórica y pienso que nos hacía falta como refrescar estas cositas, ¿bien? Bueno, entonces vámonos a la práctica, mis queridos maestros. Ah, bueno, es para cuando hablemos de la
narrativa, de la argumentativa, que es a la que ahorita también le vamos a dar. Bueno, pónganle cuidado con este texto. El famoso texto de Noche de Martes. ¿Lo han escuchado? ¿Les han hablado de Noche de Martes alguna vez? Bueno, se los voy a leer. La noche de un martes es un día cualquiera, ¿no? Bueno, noche de martes es un día cualquiera, el martes es un día que no pasa nada, por así decirlo, como que, bueno, ya me eché al dolor, es martes, ¿sí o no? Se los voy a leer, ojo con eso. Por favor, le toman captura de pantalla para si tenemos que volver a la lectura puedan hacerlo. Martes de galería, como dice la canción. Dice así. Listen, please. Diego lava lechuga. Yo corto cebollas, pico tomates, controlo una salsa. Abrimos un vino. Después de comer, cruza sus cubiertos y me dice, qué bien cocinas, que soy re buena ama de casa. Ahora, mucha confianza y años juntos, solo finjo que me enojo y él, que me conoce, finge que se sorprende con mi ceño fruncido. Sabe que me gusta cocinar y tener la casa ordenada, pero sabe también que me imagino el infierno bajo la forma de las tareas del hogar como ocupación obligatoria y excluyente. Tenemos cuentas separadas, casa compartida y responsabilidades iguales. En fin, casi. Porque si bien no hay nada que sea tarea exclusiva de Diego, sacar la ropa del tendedero y guardarla en los placares, es una de esas cosas que si no las hago yo, no las hace nadie. A Diego simplemente no le importa ver la ropa colgada durante meses y yo prefiero que las medias y los calzones no me arruinen la vista del balcón. Miren aquí cómo se manifiesta el narrador protagonista o en primera persona. Me gusta, yo, y miren cómo están conjugados los verbos. No me arruinen la vista del balcón. De modo que una vez por semana me transformo en mi mamá, que volvía del fondo con una parva de sábanas oliendo a sol y junto la ropa recién lavada, cada tanto me... Ay, espérate. Cada tanto... Ay, 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 ay. A ver. Cada tanto me... Cada tanto me canso y revoleo mi derecho a la igualdad. Entonces Diego dice con ternura, sí, gordita, tenés razón. Dobla un par de remeras y a la semana otra vez. Ahí voy yo juntando broches. También soy la encargada de la sección de comidas difíciles. Diego es del club del bifecito a la plancha, si le toca cocinar. Si llego tarde a casa sobre el pálido desierto de la mesa, lucirá con suerte el laguito rojo de un tomate cortado al medio. Si es Diego el que llega tarde, de guacamole para arriba, ahora de todo. Antes pensaba que estas cosas, el orden, la comida caliente, una casa agradable, tenían que ver con cierta sensibilidad femenina, en la que, por cierto, me cuesta creer. Tengo amigos varones que viven solos y sus casas son tan agradables como la mía y cocinan mejor que yo. Prefiero pensar que son síntomas visibles de mi educación de buen partido. Prolija, limpia, ordenada, cosas que aprendí de mi madre. Perfumar la casa con cascarita de naranja y sacar las frazadas al sol. Tomado de Leila Guerrero en el 2009, Me gusta ser mujer y odio a las histéricas, en Frutos extraños, Bogotá, Aguilar, página 330 y 331. Texto narrativo por excelencia, me están contando una historia, o ella me está contando una historia, no sé cómo se llama, pero sé que el marido se llama Diego. ¿Ok? Bueno. Ay, gracias, María Alejandra, sí. Me encanta leer. Por allá en mis años mozos, cuando era por allá joven y bella, en los años 1600, cuenta la historia de que Isabel Ocampo fue cuentera en la Loma de la Cruz. Hace muchos años. Hace muchos, pero muchos años. Imagínense.
en el año 1600, eso es mucho tiempo atrás. La Loma de la Cruz es un lugar de acá, de la ciudad de Cali, donde los viernes de galerías o de tertulias se reúnen a escuchar cuentos y los estudiantes de literatura de las universidades van a desarrollar un poquito de cuentería. Para los que me están preguntando en el chat. Bueno, maestro, si quieras que les haga. Eso es para que conecten con la lectura, ¿no? Bueno, mis amores, mis queridos maestros, ojo con esto. En la frase, el pálido desierto de la mesa lucirá, con suerte, el laguito rojo de un tomate cortado al medio. La autora usa las expresiones subrayadas para A, justificar el poco esfuerzo de Diego en la cocina. B, ilustrar el buen trabajo de Diego en la cocina. C, resaltar el poco esfuerzo de Diego en la cocina. O D, explicar el por qué Diego no se esforzó en la cocina. Clic o dato para que usted le ayude a determinar la respuesta correcta. Fíjese en el verbo que estoy en este momento subrayando, que le da como introducción a la intención de la pregunta. Para el uso de esas expresiones subrayadas los utilizó la autora ¿para qué? Justificar, ilustrar, resaltar o explicar. Se las voy a mandar a votación en estos momentos, mis queridos maestros. Permítanme un momentito para mandarla a votación. La lanzamos para ver cómo nos va. Se fue para votación. Bueno, 5, 4, 3, 2, 1. Finaliza votación. Listo. Háganle pues, los espero un tricito más. Por mí que voten todos, porque con eso me doy cuenta si he sido incisiva o no con la explicación. 1, 2, 3. Ahora sí finalizo. Se me quedaron unitos sin votar. Comparto resultados. A ver, miremos qué está diciendo. ¿Será que ella dice, el pálido desierto de la mesa lucirá con suerte el laguito rojo y un tomate cortado al medio? La autora usa las expresiones subrayadas para justificar el poco esfuerzo. Ella está diciendo, no, pobrecito Diego, no, es que la verdad la mamá no le enseñó a cocinar. O para decir que él lo hace muy bien, está ilustrando el buen trabajo. O por el contrario, está resaltando que el tipo, por más de que ella le ha indicado, las cosas no quiere hacerlas, ¿cierto? El poco esfuerzo que tiene, porque dice, el pálido desierto de la mesa lucirá con suerte, si es que acaso quiere esmerarse, el laguito rojo y un tomate cortado al medio, ¿verdad? O sea que ella está, en este caso, está resaltando, ¿sí? El poco esfuerzo de Diego en la cocina. Bien, esta sería nuestra respuesta correcta. O sea que todos los que contestaron en este momento, por favor, se hacen un chulito, ¿sí? Se hacen un chulito porque esa es la respuesta acertada. Sigamos. Pregunta número 2. Pregunta número 2. En la parte final del texto, bueno, me devuelvo a la que leí, perdón, disculpen. Esta pregunta número 1 que acabamos de trabajar de este texto, esta pregunta número 1, mis queridos maestros,
¿A qué nivel de comprensión lectora podrá hacer referencia? ¿A nivel 1, a nivel 2 o a nivel 3? ¿Ustedes qué opinan? Por el chat los leo. ¿Nivel 1, nivel 2 o nivel 3? Nivel 1, muy bien. El mismo texto me da la respuesta. El mismo texto me da la respuesta. Me está diciendo que Diego es poco esforzado. ¿Listo? Esta pregunta es de nivel 1. Muchas gracias para los que contestaron por el chat. El literal. Nivel 2 no puede ser porque no me digas el que suponga. Pero miren esta siguiente pregunta. Aquí sí me preguntan por el nivel 2. Pónganle cuidado para que se vayan volviendo pillines a la hora de identificar el nivel de lectura. Miren, esta es la diferencia. En la parte final del texto, la narradora concluye que ella no me está diciendo, en conclusión, pasa esto y esto y esto, ¿cierto que no? Pero ella va cerrando las ideas y usted va pudiendo extraer la conclusión. En la parte final del texto, la narradora concluye que A, las labores del hogar están asociadas a la educación y no a las diferencias de género. B, las diferencias de género han sido suprimidas con el tiempo. C, el orden, la cocina y la limpieza son propias de la sensibilidad femenina. O D, el papel de la mujer no ha cambiado con los años. ¿Sí ven la diferencia de la pregunta? ¿Sí ven la diferencia en la pregunta? Mientras que en la anterior, mirando el texto como tal, me doy cuenta de lo que me están diciendo es que Diego no sirve para nada en la casa. En esta me están diciendo, bueno, usted después de que lee todo esto, ¿qué conclusión puede sacar de lo que está diciendo la narradora? ¿Sí? ¿Qué conclusión puede sacar usted? Entonces yo le voy a proyectar nuevamente esta parte de aquí, porque a mí se hace la parte final que se puede concluir. Entonces usted échele gafa, píllelo, a ver qué es lo que está concluyendo allí para poder que usted pueda nuevamente determinarlo. Digamos que el desenlace que comienza desde aquí. Antes pensaba que estas cosas, el orden, la comida caliente, una casa agradable, tenían que ver con cierta sensibilidad femenina en la que, por cierto, me cuesta creer. Tengo amigos varones que viven solos y sus casas son tan agradables como la mía y cocinan mejor que yo. Prefiero pensar que son síntomas visibles de mi educación de buen partido, prolija, limpia, ordenada, cosas que aprendí de mi madre, perfumar la casa con cascarita de naranja, sacar las frazadas al sol. ¿Sí? ¿A qué conclusión podemos llegar a partir de la lectura de este texto? A, que las labores del hogar están asociadas a la educación y no las diferencias de género, que las diferencias de género han sido suprimidas con el tiempo, que el orden, la cocina y la limpieza son propias de la sensibilidad femenina o que el papel de la mujer no ha cambiado con los años. Se las voy a lanzar en este momento para que la voten. Va muy bien esa votación. Estoy un feliz. 5, 4, 3, 2 y ta 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 tan ta tan. Ya voy, Lidis, ya te lo pongo. No cierro hasta que te lo pongo otra vez. La parte donde estamos tomando la referencia. Finalizamos votación en estos momentos.
Comparto resultados. Bueno. Miren lo que dice esta parte que dice, es una conclusión que se puede extraer del texto, ¿no? Conclusión a la que puede llegar la narradora de este texto. Y dice, antes pensaban que estas cosas, el orden, la comida caliente y una casa agradable tenían que ver con cierta sensibilidad femenina. Ahí estaría hablando de género. En la que, por cierto, me cuesta creer. Tengo amigos varones que viven solos y sus casas son tan agradables como la mía y cocina mejor que yo. Prefiero pensar que son síntomas visibles de mi educación de buen partido, prolija y limpia, ordenada, Entonces, ella asocia su comportamiento no al género o a las diferencias de género, ¿cierto? O sea que aquí podríamos decir que por eso descartamos a ella, por esa opción de respuesta. Y me dice que tampoco, esta también la estaríamos hablando porque ella era mujer. Tampoco me están hablando que el papel de la mujer cambia con los años, sino que totalmente las labores del hogar están asociadas a la educación que haya recibido cada persona y no a la diferencia de sexo. ¿Sí ven? Perdón, no de sexo, de género. Discúlpenme por la mala expresión. ¿Lo ven? Entonces tenemos como respuesta correcta para esta pregunta la opción A. Las labores del hogar están asociadas a la educación y no a las diferencias de género. Aquí sencillito, leyendo, podríamos extraer la conclusión. ¿Listo? La diferencia entre la pregunta 1 y la pregunta 2 es que en la pregunta 1 la respuesta casi que estaba mentada de forma literal. En esta tendríamos que unir una parte, ¿cierto? Y la apreciación que podríamos extraer de ella para poder llegar a esa conclusión. ¿Bien? De la primera parte, con mucho gusto. Vistazo de la primera parte. Pero ya le borro todos mis garabatos para que tomes el pantallazo, mi querida. Vale, ahí se fue. Bien. Bueno, continuamos. ¿De qué nivel era esa pregunta? Nivel 2, querido Jonathan. Bueno. Entonces tenemos respuesta correcta, la A, y vámonos con una tercera pregunta y una cuarta de este texto. A ver, dice, la narradora finge enojarse cuando Diego le dice que es una buena ama de casa, porque A, no le gusta que la comparen con su mamá, no siente afecto por las mujeres que son amas de casa, no quiere ser catalogada como ama de casa, o no es cierto que sea buena ama de casa. Esta respuesta la encontramos en el 1. Ana Lucía, ¿no entiendes los niveles? Bueno, Anita, nuevamente te retorno la idea. Mientras lanzo esta para que puedan ir votando mientras le hago la explicación a Anita. Bien. Ahí se las lancé. La respuesta la encuentran en la diapositiva del texto. La primera. En la primera diapositiva del texto. Los niveles de lectura te dice, bueno, cada pregunta está enfocada a que usted desarrolle uno de esos niveles. El nivel literal, vamos a encontrar preguntas cuyas respuestas van a estar literales en el texto, que están explícitas en el texto. Mientras que el nivel 2, vamos a tener preguntas cuyas respuestas vas a tener que extraer el contenido del texto. O sea, no está allí literal para verlo, sino que debes deducirlo, extraerlo, absorberlo. Bien. El nivel 3, hasta ahora no hemos tenido una pregunta de nivel 3, es un nivel comparativo, es un nivel que te va a decir, compare esto con esto, qué relación hay entre esto y esto, aparentemente en el texto. Bien. Con la práctica te vas a ir dando cuenta un poco más. Esta pregunta que vamos a contestar ahora es una pregunta literal. La narradora finge enojarse cuando Diego le dice que es una buena ama de casa porque A, no le gusta que la comparen con su mamá, no siente afecto por las mujeres que son amas de casa,
no quiere ser catalogada como ama de casa o no es cierto que sea una buena ama de casa. Están votando, ¿verdad? Bueno, 97, 98 personas, con 150 para la votación y seguimos. Vamos, mis maestros, les pongo el pedacito del texto para que lo retomen. Cinco, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación. Compartimos resultados. Miremos las opciones de respuesta. La narradora finge enojarse cuando Diego le dice que es una buena ama de casa porque no quiere ser catalogada como ama de casa. Es la respuesta, ¿sí? Ella no quiere ser catalogada como ama de casa porque nos deja entrever, es algo que podemos inferir, ¿cierto? Que ella es una mujer moderna, que trabaja, que tiene muchas obligaciones, que hace muchísimas cosas por su hogar, pero no se siente como una ama de casa, no quiere sentirse como eso, ¿sí? Cuando se siente como eso, recuerda a su mamá, ¿cierto? No es que sienta aversión por las amas de casa, sino que ella se sentiría ama de casa si solamente se entregara a las labores del hogar, pero resulta que ella, aparte de ser ama de casa o hacer las labores del hogar, hace otras cosas. Entonces, no quiere ser catalogada como ama de casa. Bien. Luego me dice, en el texto se muestra a Diego como un hombre. Ojo, esta pregunta es de nivel inferencial. ¿Cómo me muestran a Diego? ¿Qué puedo suponer de Diego frente a lo que me están diciendo? ¿Como un hombre serio y machista? ¿Como un hombre comprensivo y negligente? ¿Como un hombre emocional y desinteresado? ¿O como un hombre cariñoso y humanitario? ¿Cómo me presentan a Diego en el texto según las características? Bueno, ya se las mando para que la puedan votar. Detengo el uso compartido y relanzo la votación. Oíganlos. ¿Cómo es él? ¿Cómo es el compañero sentimental de esta dama, de esta narradora de este texto? Acuérdense que él le dice, sí, sí, yo lo hago, y al final no lo hace. Cinco, 4, 3, 2, 1.
Finalizamos resultados. Comparto los resultados. Miren cómo quedaron de parejas esa B y esa C. Entonces vamos a descartarlas. Serio y machista, ahí no nos están diciendo que eres machista porque nos están diciendo que de alguna manera viejo Diego hace algo. O sea que si fuera machista totalmente no haría nada. Cariñoso y humanitario, si de pronto cariñoso es, pero humanitario no. Humanitario no, porque ahí no nos están diciendo que está ayudando a los niños del África o que fue a repartir comida con ella en alguna parte o que se le nota la humanidad a la hora de hacer tal cosa. O sea, ahí en ningún momento me están hablando de eso. Entonces me quedan dos opciones de respuestas para saber cuál es la correcta, cuál es la cáscara y cuál es la correcta. Una me dice comprensivo y negligente y otra emocional y desinteresada. La respuesta correcta siempre va a ser la más incluyente, ¿cierto? Mientras que la respuesta cascarita, por así decirlo, siempre se va a quedar un poquitico en lo específico, ¿sí? En este caso, la más incluyente de todas las características que nos presentan de Diego en todo el texto es la opción B. Comprensivo y negligente. ¿Por qué razón? ¿Por qué comprensivo? Porque le dice, sí, gordita, tenés razón, pero al final del día ella le toca hacer las cosas que él debe hacer. O sea, que ahí aplica la palabra negligente. Emocional no, porque ahí no están diciendo que él llora, que expresa sus sentimientos, que él está desinteresado, tal vez sí. ¿Me hago entender? Entonces tenemos como respuesta correcta comprensivo y negligente. Es la más incluyente para él. ¿De qué nivel es la 23? La 23, permítame, a ver. Es literal, mientras que la 24 es inferencial. O sea, nivel 1 y nivel 2. ¿Vale? Bueno, ahí tenemos las dos respuestas correctas. En este caso, la 23 la opción C y en la 24 la opción B. ¿Ok? No, la 23 no es inferencial porque el texto me lo dice. El texto me lo dice en los primeros renglones. Bueno, esta pregunta es de nivel 3. Me dice, las dos primeras frases del texto, gracias mi amor, las dos primeras frases del texto introducen el conflicto. ¿Cuáles son las dos primeras frases del texto? Vamos a mirarlas. Y me están diciendo por qué. Píllesela y contraste las dos primeras frases del texto. ¿Qué me están diciendo las dos primeras frases? Dice, Diego lava lechuga. Esa es la primera frase. La segunda frase es, yo corto cebollas, pico tomates, contra una salsa, abrimos un vino. O Diego lava lechuga, yo corto cebollas, pico tomates, controlo una salsa. Entonces ahí hay una relación de proporción 1, 2, 3 a 1. 3 a 1, ¿no? 3 hace ella, 1 hace ella. Porque ahí viene la pregunta. ¿Por qué me indica eso el conflicto? Y estoy haciendo un contraste, una comparación. Las dos primeras frases del texto introducen el conflicto. Me están diciendo, se pilló las dos frases, ahora contraste esas dos frases y me dice por qué. Eso es lo que me muestra el nudo o problema de la historia. Pues señalan A, la complementariedad en los géneros, B, las malas intenciones de los miembros del hogar, C, un desbalance en las labores del hogar o D, un problema fundamental de las parejas. Detengo el uso compartido, se las lanzo para que la voten ya. Muy bien, 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 por eso es que están votando, súper.
5, 4, 3, 2, 1. Finalizo votación en estos momentos. Comparto resultados. Me dice, recuerden la proporción. Ajá, dice, Diego hace lo fácil y lo poco y la mujer hace lo difícil, dice Andy. Exactamente, ¿sí? Él hace una sola cosa mientras ella hace 3. O sea que ahí hay un desbalance en las labores del hogar. Por lo tanto, la respuesta correcta de esta pregunta es un desbalance, ¿cierto? Problema fundamental de las parejas pueda que sí lo sea, pero me están diciendo que son las 2 primeras frases del texto. Ahí nos está mostrando una proporción 3-1, ¿listo? Complementariedad, no. Malas intenciones tampoco. Tenemos una respuesta correcta. ¿Bien? Entonces, respuesta correcta, opción C. Estaba muy fácil, ¿no? Esa pregunta es nivel 3. Más fácil, ¿cierto? Todo el mundo cree que el nivel 3 es imposible, pero no es así. Bueno, aquí hay un texto que me gusta mucho, pero no creo que lo alcancemos a hacer. Entonces creo que nos vamos a pasar al otro. Esto lo dejamos para nuestro próximo encuentro. ¿Qué tal si nos vamos con una caricaturita y miramos en la caricaturita para este tiempo que tenemos? Si acaso me regalan un poquito de tiempo, ¿sí? ¿Me quieren regalar un poquitico más de tiempo ahora? ¿Sí? Reponemos los minutos de inicio de la clase. Yo no tengo problema con quedarme 10 minuticos más. ¿Me lo regalan? Bueno. A veces con los otros grupos nos quedábamos hasta las 10 resolviendo más cosas, ¿cierto? Entonces, hoy que la maestra no tiene mucho afán porque a veces acá el hijo mío comienza a decirme que ya, pero hoy está tranquilo el señor, entonces sí podemos quedarnos otro ratico y hacer todo esto. Para que nos hagamos una introducción a los textos gráficos, ¿listo? Resulta que los textos gráficos también me cuentan historias, también me narran. A mí este afiche me está narrando una historia. Ustedes dirán, ¿y en dónde está narrando una historia esta señora de Tostó? Pues resulta que no. Este texto me está narrando la historia, me está narrando una historia que tiene 2 componentes. ¿No lo ven? ¿No se ve el texto? A ver, ¿cómo hago para acercárselo? Bueno, yo se lo voy a leer, ¿listo? Vamos a leerlo. ¿Cómo se lee una imagen, teacher? ¿Cierto? Una imagen se lee describiendo lo que hay en ella. Entonces vemos el planeta Tierra representado como si fuese una bomba de tiempo. Un señor que se parece a don Octavio, mi padre, ¿cierto? Que se está viendo las noticias en su sillón, en su televisor, y parece que en ese televisor está reflejado lo que él está viendo, ¿cierto? Que es el planeta Tierra a punto de explotar. Y hay unas burbujitas de su pensamiento, unas nubecitas que me hablan de lo que él está pensando. Y dice, menos mal que el mundo arde siempre por otro lado. Y aparece también que está por fuera del planeta Tierra, el reportero soy yo, ¿cierto? Como filmando las cosas en un helicóptero. Y hacia la parte de abajo, quiero que lo noten, lo voy a subrayar por acá, está un angelito, ¿cierto? Esperando a que explote. Y el angelito es porque simboliza que todo el mundo va a morir, ¿no? Esta caricatura es de el maestro caricaturista Kino, ¿sí? Como mejor conocido, como su papito y su mamita lo bautizaron, Joaquín Salvador Lavado Kino. ¿Bien? Entonces, de las caricaturas y más de este personaje, tenemos que saber que aquí hay un alto contenido de veneno. Ojo, en las imágenes, la proporción de el mensaje que ellas comparten depende de a qué se le está dando más relevancia en el texto. En esta imagen se le está dando más relevancia a lo que es el gráfico que a lo que dice el texto. Cuando encuentro caricaturas en donde hay proporción de más texto y pequeño dibujo, entonces voy a darle más relevancia a lo que dice el texto. Perdón.
En este caso voy a darle más relevancia a lo que dice la imagen. Aquí, obviamente, podemos inferirlo de una, hay un gran componente medioambiental. ¿Sí o qué? Aquí hay un mensaje sobre medio ambiente, pero también hay un componente que tiene que ver con la acción humana, que está expresado en las bolitas del pensamiento, ¿cierto? En las nubecitas. ¿Listo? En la viñetica que sale así con la nubecita. ¿Bien? A ver. Exacto. En este caso, la imagen es más grande que el texto. Entonces quiere decir que le voy a dar mayor interpretación a la imagen que el texto. ¿Listo? Exacto. Usted ya se pilló, señora Fabiola, el mensaje que hay, ¿no? Menos mal que el mundo arde siempre por otro lado y el Señor no se ha dado cuenta que Él está en ese mundo que va a arder y que va a explotar. No sé, y siempre que hablo de esta caricatura en mis clases, un posible escenario de guerra, un posible escenario de la pandemia. Me parece estar sentada escuchando en el mes de enero, después de vacaciones de Navidad, una compañera en sala de maestro diciéndome, Isabelita, imagínate que cerraron Wuhan, ¿cierto? Por lo del coronavirus. Menos mal, eso es por allá lejos, eso que va a llegar acá. 3 meses después, nos estaba reuniendo el rector del colegio a decirnos, qué pena, maestros, llévense material para calificar en la casa, por Secretaría de Educación Municipal, vamos a estar tal cosa cerrado del colegio por 15 días. Aproximadamente la cuarentena, máximo 20. 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, un año y en casa. ¿Sí ven? El mundo no siempre arde por otro lado. ¿Sí? No siempre arde por otro lado. Resulta que el mundo somos nosotros. ¿Sí? Gran mensaje el que nos deja esta caricatura, ¿no? Es proporcional a las guerras, ¿cierto? Exacto, sí, señora. Sí, en el helicóptero va un camarógrafo con obviamente una cámara filmando lo que está observando acá el señor tomándose su tintico de la tarde. Vámonos con el juego de preguntas, ya que hemos comprendido bastante el significado y el contenido de ese texto gráfico que estamos viendo. ¿Listo? Primera pregunta. En la caricatura se presenta la Tierra como A, amenazada por una guerra nuclear, B, inmersa en una catástrofe ecológica, C, afectada por el calentamiento global o D, a punto de sufrir una gran destrucción. Pregunta de nivel 1. ¿Por qué es de nivel 1, mis queridos maestros? Porque el mismo texto, con solo observarla, puede darnos la respuesta. No necesitamos hacer mucha inferencia. Simplemente el texto me va a dar esa respuesta que es muy obvia. El texto en este caso es la imagen. Bueno, mis maestros, como esto está tan fácil, vamos a decir 5, 4. Bueno, lo del tema ecológico se ve claramente en la destrucción del planeta, ¿no? A causa de la falta de conciencia humana. Silvia, por favor, me escribes la pregunta por el chat para poder leerla. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizo votación. Comparto resultados. Mis maestros queridos, la respuesta correcta de esta pregunta es ¿Cuántos puntos puede valer esta pregunta en nuestra prueba? 5 punticos, está muy fácil. Solamente viendo
la imagen podemos sacar la respuesta. La respuesta correcta es la opción D, que nos decía, a punto de sufrir una gran destrucción. Es la más general, es la que es más incluyente, las demás son mucho más específicas y por eso las descartamos. Amenazada por una guerra nuclear. No hay imágenes que me permitan pensar esto, que es una guerra nuclear, aparte de que el planeta entero está como una bomba. Inmersa en una catástrofe ecológica, ahí no me están mostrando las causas. Afectada por el calentamiento global, no me está mostrando, digamos, el efecto invernadero, que es lo que causa el calentamiento global, pero sí me está mostrando el planeta Tierra como a punto de explotar, o sea, a punto de sufrir una gran destrucción. A punto es la palabra clave que me lleva a encontrar la respuesta, porque la mecha está encendida, está a punto de explotar. ¿Bien? Bueno, continúo. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Bueno, seguimos. El contenido de la caricatura puede considerarse una crítica contra. Aquí tenemos nivel inferencial, maestros queridos. ¿Sí? El venenito, la crítica de Quino con la caricatura, ¿sí? Puede considerarse una crítica en contra de quién. ¿En contra de quién está lanzando él ese veneno, esa puya con ella? Vamos a mirar las opciones de respuesta para que voten. Los fabricantes de armas en general. B, la gente que se divierte viendo televisión. C, el capitalismo dado sus efectos sobre el medio ambiente. O D, el televidente despreocupado frente a las noticias internacionales. Maestros, por favor, me regalan 2 minuticos de su atención acá. Sí, yo no la voy a detener todavía, van a tener tiempo para votar. Les voy a enseñar una estrategia de destacar. Para descartar una pregunta, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta de que siempre en la estructura de organización de la pregunta, siempre en el ICFES, cuando las hace el ICFES o cuando hay una organización como la Universidad Nacional, organización como la Universidad Libre, hay un criterio estándar para organizar las respuestas de las preguntas. Y ese mismo criterio nos va a servir también para descartar. Siempre hay una opción de respuesta que es algo falso, totalmente falso o contrario a lo que me dice la pregunta. Segundo, hay una opción de respuesta que al leerlo usted dice, esto es absurdo. Esta gente que hizo la prueba cree que yo me quedé en segundo de primaria o qué. La tercera es la que llamamos cascarita, que es muy específica. Y la cuarta es la respuesta acertada o correcta. ¿Listo? Entonces, miramos los criterios que les estoy hablando. Una opción de respuesta con una posible respuesta totalmente falsa o contraria. Una que va a ser evidente porque es absurda. Una que es demasiado específica pero que tiene algo que ver con la respuesta. Y una que es general y es incluyente a todo, que es la respuesta correcta. Entonces, teniendo en cuenta este criterio, ustedes están votando en este momento, ¿verdad? Utilicen el criterio que les acabo de dar para poder seleccionar su respuesta correcta. ¿Cuál podrá ser la absurda? ¿Cuál podrá ser la falsa? ¿Cuál podrá ser la específica? ¿Y cuál es la respuesta correcta? Bueno, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí sí corren, tan chistosos. Parecen niños. Cuando uno dice, les voy a recoger el examen, ya voy, profe, voy. Ya les muestro la imagen, mis maestros. Un momento. Ahí se.
Finalizo votación ya. Y como dicen en los reinados de belleza, and the winner is, y la ganadora es, ta. Compartimos resultados. Eso fue lo que respondieron ustedes. A ver. ¿Cuántos puntos estaban en juego? 5 puntitos. Opción D. El televidente es preocupado frente a las noticias internacionales, ¿cierto? Porque ahí era complementar las dos cosas para poder lanzar la inferencia, ¿cierto? El televidente es preocupado, ¿cierto? Frente a las noticias internacionales. La palabra internacional habla de global, ¿cierto? De cómo el mundo entero se ve afectado por el desinterés, que en este caso es de uno, pero que ese uno pueden ser muchísimos, ¿no? Ahí están los fabricantes de armas en general, esta es demasiado específica. La gente que se divierte viendo televisión, esto sería absurdo. El capitalismo dado sus efectos sobre el medio ambiente, esto sería falso. Bien, por eso tenemos la respuesta correcta con el televidente despreocupado frente a las noticias internacionales. Siguiente pregunta. Claro, ahí es la unión de los dos segmentos para poder sacar la respuesta correcta, ¿no? ¿Qué me aporta el gráfico y qué me aporta el texto para poder determinar la respuesta correcta de la comprensión de los dos elementos? La frase que aparece en la caricatura A pone en palabras la imagen que muestra el televisor. B describe la situación en la que se encuentra el planeta. C pone en evidencia la perspicacia del personaje. O D resalta la inconsciencia del televidente. Esta pregunta es de nivel 1. Porque me está diciendo que la frase que aparece en la caricatura. ¿Usted qué entendió de esa frase que aparece en la caricatura? Ya se la lanzo. Ustedes me dijeron, propiamente es esto, maestra. Me lo dijeron algunos por el chat. Es literal, totalmente. A ver, veo la votación, ¿cómo va? No le vamos a dar muchísimo tiempo porque ya llevamos 5 minutos de más y necesitamos hacer cierre de la clase y no importunar a los demás maestros, que ya de pronto tienen su tema medido y hay que hacer hay que hacerle justicia a ese tiempo. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Finalizamos votación en estos momentos. Comparto resultados. Miren cómo quedamos. ¿Cuál es la respuesta correcta, mis maestros? Para 5 puntos, opción D. Resalta la inconsciencia del televidente, ¿cierto? La falta de conciencia sobre algo que nos afecta a todos, ¿cierto? Bueno. Esto sería absurdo. Esto sería demasiado específico. Y esto sería falso porque el personaje no es para nada perspicaz. ¿Ok? Listo, seguimos. La caricatura critica. Pregunta inferencial. La caricatura critica A, la ausencia de movilizaciones sociales que buscan el bien común. B, la convicción de las cosas malas, la convicción de que las cosas malas solamente le pasan a gente mala. C, la indiferencia, permítame un momento, la indiferencia, y se las estoy lanzando ya para ir ganando tiempo. La indiferencia de las clases altas frente a los problemas que no las afectan, o de
La falta de comprensión de que algunos problemas tienen dimensión global. Están votando en este momento y está muy fácil porque es la unión de los dos elementos, ¿no? Lo gráfico y el pedacito que está textual. Manuel Gregorio, escribes la pregunta por el chat, por favor. Te veo con la manito levantada, igual Silvi. Silvia, por favor, le mandan la frase, la pregunta por el chat. Bueno, estamos votando en este momento. Finalizamos votación en 5, 4, 3, 2, 1. Listo, comparto resultados. Evidentemente la respuesta correcta es la opción D. La falta de comprensión de que algunos problemas tienen dimensión global. ¿Listo? No era la indiferencia. Sí es la indiferencia, pero aquí nos están diciendo que es de las clases altas. O sea que aquí sería esta parte la que me permite invalidarla porque es demasiado específica. Me está diciendo que solo los ricos y poderosos, las élites de la sociedad en nuestro planeta son los que tienen que ver y es de todo, ¿cierto? Esto es absurdo, la convicción de que las cosas malas solamente le pasan a la gente mala es absurdo y la ausencia de movilizaciones sociales que busquen el bien común, ¿cierto? Esto sería falso. Absurdo, falso, específico y respuesta correcta para que aprendamos a descartar. Todas las preguntas están diseñadas con ese orden para que las descartemos. Y hasta allí quedamos el día de hoy. Por ahí podemos decir, nivel de esa pregunta inferencial, mis maestros. Voy a dejar de compartir y vamos a dejar hasta allí. 10 minuticos me gasté de más, mis queridos maestros. Bueno, entonces, a ciencia cierta, ¿qué trabajamos el día de hoy? Hoy trabajamos las dos, por así decirlo, los dos contenidos que les prometí que íbamos a hacer en la clase. Un contenido y una habilidad y un método B. Trabajamos tres cosas, ¿cierto? Trabajamos tres cosas, por así decirlo, ¿cierto? Parte teórica grande, digamos, las dos primeras clases van a ser una primera parte de 40 casi minutos, bastante teórica para que ustedes refuercen contenidos y de ahí para allá práctica. Ya después de las dos primeras clases, ya en la tercera, en la cuarta, en la quinta clase va a ser mucho más práctico porque vamos a ejercitar lo que hemos aprendido. Entonces hoy vimos un poco de la estructura general de la prueba, hicimos énfasis en la estructura narrativa y comenzamos a trabajar con lo que es la parte de la identificación de los niveles de lectura en las preguntas. Aproximadamente hicimos 10 preguntas, ¿sí? 10, entre 10 y 12 preguntas, porque en el texto 1 tuvimos 6 y en el texto número 2 tuvimos 5 preguntas, entonces aproximadamente. Pues mis maestros, aquí estoy para lo que pueda servirles. Espero verlos la próxima semana. Pues hoy estuvo mucho más organizado porque pues todas las preguntas fueron por el chat. El que haya tenido alguna pregunta que no la haya respondido, por favor la escribe por los grupos de WhatsApp. Trataré de responderla y pues lo que necesiten con mucho gusto. Recuerden que les habla Isabel Ocampo desde la ciudad de Cali. Un abrazo para todos y éxitos en esta semana. Hasta luego para todos. Pueden descansar. Pueden dejar las preguntas por el chat. Y si se quieren quedar un momentito para responder, pues se las respondo en el orden en el que aparezca. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Mañana vamos a trabajar, no, mañana miércoles, no sé, ay, no sé. Mañana, hoy es lunes o martes. El miércoles, creo. La próxima clase que tienen ustedes es de aptitud numérica y los jueves es de pedagogía. Gracias a todos, maestros. Me dejan los comentarios en el chat.
Próximamente trabajaremos las analógicas. Bueno, hasta luego, maestros.